La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue uno de los conflictos más devastadores y sangrientos de la historia, involucrando a gran parte del mundo y afectando a numerosas naciones. Causas. Sistemas de alianzas. En el siglo XIX y principios del siglo XX, las naciones europeas se agruparon en alianzas militares para protegerse mutuamente en caso de una agresión. Las dos principales alianzas fueron la Triple Entente, formada por Francia, Rusia y el Reino Unido, y las potencias centrales que incluían Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. El nacionalismo extremo estaba en auge en Europa y fomentaba un fuerte sentimiento de identidad y lealtad hacia las naciones. Sin embargo, este nacionalismo a menudo llevaba a las competencias entre países. Carrera armamentista. Muchas naciones europeas estaban involucradas en aumento de sus fuerzas militares y su capacidad de guerra. Imperialismo. Las potencias europeas competían por colonias y recursos en otras partes del mundo, lo que llevó a conflictos de intereses y tensiones entre las naciones. Asesinato del archiduque Francisco Fernando. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Esto provocó una crisis diplomática y fue el desencadenante inmediato de la guerra. Características. Guerra de trincheradas. Uno de los aspectos más distintivos de la Primera Guerra Mundial fue la guerra de trincheradas. Las fuerzas enfrentadas cavaron extensas redes de trincheradas para protegerse de los ataques enemigos. Esta forma de guerra estática llevó a un estancamiento en el frente occidental en Europa, con trincheradas que se extendían desde la costa belga hasta la frontera suiza. Tecnología militar moderna. La Primera Guerra Mundial fue testigo del uso generalizado de nuevas tecnologías militares, como ametralladoras, artillería pesada, gases tóxicos como el gas mostaza, aviones y tanques. Frentes múltiples. La guerra se libró en varios frentes diferentes. Además del frente occidental en Europa, hubo un frente oriental donde las fuerzas rusas se enfrentaron a las potencias centrales, así como frentes en los Balcanes, Medio Oriente y África. Guerra total. La Primera Guerra Mundial se convirtió en una guerra total, en la que todos los recursos disponibles de los países involucrados se dedicaron al esfuerzo bélico. Cambios de fronteras y desintegración de imperios. La guerra provocó cambios significativos en los mapas geopolíticos de Europa y el Medio Oriental. Consecuencias. Pérdidas de vidas humanas. La guerra causó una enorme cantidad de bajas. Se estima que alrededor de 10 millones de soldados, 20 millones resultaron heridos y 7 millones de civiles perdieron la vida. Destrucción y ruina de ciudades, infraestructura y economía. Desplazamiento de millones de personas debido a la destrucción de ciudades y la inseguridad. Caída de imperios incluyendo el imperio alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Esto dio lugar a la formación de nuevos estados y la reconfiguración del mapa geopolítico. Tratado de Versalles. Puso fin a la guerra, fue firmado en Versalles en 1919. Impuso duras condiciones a Alemania, culpándola de la guerra y exigiéndole reparaciones económicas y territoriales. Cambios en las fronteras y territorios dieron lugar a la creación de nuevos países y cambios en las fronteras existentes. Emergencia de nuevas potencias. La guerra debilitó a las potencias europeas y esto permitió que Estados Unidos y la Unión Soviética emergieran como actores importantes en la escena mundial. Descontento social y político, debido a las grandes pérdidas humanas y económicas, lo que llevó a revoluciones y tensiones políticas en varios países. Personajes destacados. Guillermo II de Alemania, fue el último emperador de Alemania y rey de Prusia. Su política agresiva y deseos expansionistas contribuyeron al clima de tensión en Europa antes del estallido de la guerra. Sir Winston Churchill sirvió como primer lord del almirantazgo del Reino Unido antes y durante los primeros años de la guerra. Su liderazgo en la Marina Real fue fundamental en el esfuerzo bélico y británico. Georges Clemenceau fue el primer ministro de Francia durante los últimos años de la guerra. Se le conoció como el Tigre y jugó un papel importante en la reorganización de la economía y la sociedad francesa durante la guerra. Woodrow Wilson fue el presidente de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Inicialmente, mantuvo una política neutral,
pero finalmente llevó a Estados Unidos a la guerra en 1917 para apoyar a los aliados.